por intuición o por si lo leyó, exactamente qué comprende el campo de la estética o qué es la estética? Después hablamos de qué es la estética cinematográfica. Ahí entró Nora. ¿Qué les parece que es la estética? Cuando se habla de estética, ¿de qué se habla? ¿La manera será? ¿La manera, la forma de filmar? La forma de filmar. No, es exactamente lo contrario. La forma, la no manera. No, o sea, forma de filmar, que generalmente se dice es la estética del director. No es que está mal dicho, lo que pasa es que estética corresponde a la captación sensible de las formas. Lo que vos decís, Hernán, es la poética. O sea, digamos, los dos grandes polos del arte, digamos, es la poética, que es la construcción del objeto, y la estética, que es la percepción. Lo que me parece interesante pensar es que sin estética no hay poética posible, o sea, sin recepción sensible del objeto no hay posibilidad de goce estético, o sea, no hay posibilidad de comprender el objeto. Por eso el libro digamos, el tratado, digamos, de dramaturgia de Aristóteles se llama Poética y no Estética, porque si ustedes lo leen, lo que él dice ahí es cómo construir una tragedia, digamos, de ese momento, una tragedia perfecta. No es cómo percibir una tragedia, o sea, no está del lado del espectador, sino que está del lado del productor. Bien, la estética, así pura y dura, es una disciplina que nace contemporánea a lo que sería la ilustración. Su fundador, digo, el que decide desarrollar la estética como disciplina autónoma, que es anterior a Kant, se llama Alexander van Gauten, digamos, y la discusión que había en ese momento, que ahora podemos, si quieren pensarla por lo menos, es si se puede conocer a partir de los sentidos o si los sentidos enturbian o empobrecen el conocimiento. Estamos en la era del conocimiento, o sea, del iluminismo, digamos, de la salida del hombre de la oscuridad. Intuyo que se están refiriendo a la Alta Edad Media, ¿no? A la Edad Oscura. Esto es posterior, por supuesto, al Renacimiento. Entonces, la estética es una disciplina que de lo que se encarga es de poder pensar, entre comillas, cómo se perciben los objetos. En su origen no estaban, digamos, o la estética no estaba vinculada al consumo o a la captación del arte, porque el arte es una definición relativamente moderna, es decir, arte. O sea, en el medioevo no había arte, había otra cosa, pero no era arte como lo concebimos nosotros y mucho menos cómo se piensa el arte contemporáneo, que piensa de otra forma. Entonces, la estética, o lo que yo noté, no hay demasiados libros, o sea, está el libro de Aumont sobre estética cinematográfica, pero no, es como muy técnico el libro, así que yo lo que intenté hacer es como un resumen más o menos que podemos ir comentando. De igual manera les pregunto, a ver qué les parece. Si la filosofía, en este caso, que sería quien lleva la voz cantante, separa entre conocimiento racional y conocimiento estético, ¿no? O sea, ustedes, es decir, todos nosotros cuando vemos una película, por ejemplo, nos predisponemos a una experiencia estética. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, porque hay ciertas artes que son para los sentidos, para ciertos sentidos, y ciertas artes que no. Por ejemplo, ayer pensando un poco en la clase de hoy, dije, bueno, ¿por qué el arte, por ejemplo, el arte culinario no se considera un arte como de las bellas artes, por ejemplo, sino que es un arte funcional o un arte utilitario? Bueno, yo les diría por lo siguiente, porque en realidad lo que la estética separa hay algunos sentidos que son teóricos y algunos sentidos que no lo son. ¿Cuál les parece que son
los sentidos teóricos. Los sentidos, digo, sentidos humanos. ¿Cuál les parece que son los teóricos? O sea, que permitirían algún tipo de acceso al conocimiento. Piénsenlo, no es muy difícil. La escritura, la lectura. No. No, la vista y el oído. La vista y el oído para Hegel exactamente, son dos sentidos teóricos. O sea, la música, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza, todas esas expresiones solo pueden ingresar por esos dos sentidos. El tacto y el gusto, por ejemplo, no está, digamos, sería muy difícil, pese a que algunas experiencias de arte contemporáneo por ahí tienen que ver con el tacto, pero no son considerados como sentidos teóricos. Sí, Roberto. No, eso es lo que vos creés. No, pero, claro, bueno, claro, no, son como sentidos que no se pueden conectar como si yo dijera con el campo del lenguaje. Entonces es como que quedan como varados. Entonces, ahí va. Entonces, vamos a comentar esto que escribí sobre el marco estético. Bien, que es un poco lo que ya hablamos, pero se los voy a dar un poquito más ordenado. Entonces, la estética es una disciplina específica que surge como hermana menor del conocimiento, que no está vinculada con la razón, o sea, una actitud estética no puede conocer. Lo cual, y esto lo vamos a ver después, habría que pensar si efectivamente es así que solo conocen la razón o una experiencia estética también está construida por el lenguaje. Si también está construida por el lenguaje, entonces tanto la estética como la razón, o sea, la estética o la filosofía pura y dura, conocen las dos. Digamos, uno podría tener, y yo creo que, por ejemplo, les digo, una película como por ejemplo Boyhood, es una película que desde su forma, particularmente desde su montaje, todos vivieron Boyhood, sí, yo creo que se las conté un montón de veces. Desde su montaje permite un tipo de reflexión, un tipo de conocimiento conceptual, porque a eso se refiere. Entonces, esto está en discusión, lo que pasa es que todavía no está. Sí, Teresa, dime. Pero sí, vista, oído y razón, porque cuando vos ves una película, usás estos dos sentidos, pero ahí tiene que haber una comprensión de lo que se está haciendo y diciendo. Entonces ahí hay una conjunción de sentidos y de razón. Totalmente. Lo que ocurre con eso es que, yo te digo cómo se plantea desde la estética clásica. Desde la estética clásica, a ver, es como si yo te dijera, el conocimiento, o sea, lo que deviene después del uso de la razón, solamente opera en tanto que la razón piensa o debería pensar para que el conocimiento sea lo más exacto posible, tienen que ser conocimientos por fuera de la experiencia. Entonces, ya por fuera de la experiencia o separado de la experiencia, implica que yo no puedo estar frente a un objeto artístico porque ese objeto artístico es fenomenológico, o sea, es una experiencia. O sea, si yo estoy viendo frente a una película, o sea, yo estoy frente a una película, eso es una experiencia. Entonces, el conocimiento puro y duro para la filosofía del siglo XVIII es un saber, al decir de tan trascendental, digamos, que se acerca a la moral, y que sea en todos los casos igual. Esto, por supuesto, no funciona así en el siglo XX, es más que obvio, ni en el siglo XXI. Lo que digo, que tiene razón un poco lo que vos decís, los sentidos, cuando leen una película, cuando leen un objeto, también están en una operación de conocimiento. El tema que, por lo menos en la estética clásica, separa esos dos mundos. Conocimiento es una cosa, goce estético es otra cosa. De hecho, lo que sería el padre de la estética, que es Kant, propone que una de las características claves de la estética es una finalidad sin fin. ¿Por qué una finalidad sin fin? Porque el goce estético se desentiende de la existencia o no del objeto, por ejemplo, cosa que un saber científico sí requiere. Ver si el objeto es verdadero, es falso, cuáles son sus implicancias.
Y una cosita más que tiene que ver con esto. ¿Cuál les parece que es la cualidad? Supónganse que estamos en el campo de la estética. ¿Cuál es la cualidad principal de la estética? La búsqueda o el conocimiento de qué. ¿Cuál les parece que sería el tema de la estética, de lo estético? Hola. Hola. Empiezo hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te Se va? te escucha raro, pero bueno, trato un poco de... Puede ¿Se me ser de la escucha belleza. raro o se me escucha entrecortado, decís? Entrecortado no, pero el sonido no es muy claro, ¿viste? No se Ok. escucha muy bien. A ver, dale. Puede ser... Esperame a ver, decime. no, digo, puede ser que la estética esté buscando la belleza. Después vemos qué tipo de belleza. Espérame un segundo, espérame, espera. ¿Se me escucha un poco mejor o no? Porque puse o sea, tengo el micrófono de la cámara. ¿Se escucha un poco mejor o no? Perfectísimo. Y un poco más limpio. Sí. Perfecto. Sí, exactamente. La cualidad fundamental de la estética es la belleza. Ustedes se darán cuenta que hoy por hoy nosotros no pensamos o no tenemos el mismo concepto de lo que es el arte. Por ejemplo, que quizás lo veamos, hay algo que se llama la estética o la sensibilidad camp, o que está muy cercana al kitsch, que si hay algo que justamente no busca o no persigue, es la belleza. La belleza entendida en tanto las formas clásicas, que serían de la antigüedad, o bien las formas que vienen medievales, que implicaban tres elementos, que es proporción, claridad y simetría. Entonces, y orden. Entonces, claramente nosotros estamos frente a como otro régimen, si quieren, conceptual con respecto a esto. El tema es, cuando pensamos en estética cinematográfica, ¿a qué nos referimos? O qué, digamos, qué elementos tenemos que pensar para cierta película, atribuirle o pensarla desde categorías estéticas, no históricas y no críticas. Entonces, ¿qué comprende la estética del cine? Yo les doy las que me parecen a mí. Uno, estructuras narrativas, o sea, cómo se presentan los acontecimientos. Eso tiene que ver con la estética porque, en principio, yo diría que la estructura narrativa, si lo pensamos, por lo menos podemos pensarlo en estos términos, que a mí me parecen más interesantes. Me parece que seguir hablando de la diferencia entre forma y contenido después del modernismo es raro, y hasta yo les diría que es incorrecto. La forma es el contenido, no hay forma por un lado y contenido por el otro. En todo caso, puede llegar a haber más o menos algunos productos que se usan más de la industria cultural que sí tienen como una forma muy en serie y el contenido está por otro lado, pero en realidad forma y contenido son dos términos, son dos conceptos que van pegados. El problema es que como nosotros más o menos somos sujetos del mundo occidental, digamos, querramos o no, tenemos como un elemento medio, por decir de algún modo, nos signamos aún por las formas metafísicas, entonces creemos que hay algo que es la forma, que es lo que yo veo, que me remite a otra cosa, que eso es el contenido. Por ejemplo, hay películas, o sea, uno cuando piensa en una película piensa en el tema por un lado, o sea, lo que sería la parte del cine más cercana a lo narrativo, y por otro lado lo representativo. Pero en realidad lo representativo y lo narrativo son lo mismo en un punto, por lo menos en el cine que nosotros conocemos. Después habrá experiencias que son evidentemente narrativas, como por ejemplo las series de Netflix, o habrá experiencias que son evidentemente representativas o del campo de la representación o de las formas, que estaría más cercano al cine experimental o bien a lo que serían los poemas visuales, digamos, pero que no estamos muy cercanos nosotros a ese tipo de cine. Entonces, una de las categorías que deberíamos
contemplar en esto que se llama estética del cine son las estructuras narrativas, o sea, cómo se presentan los acontecimientos. Los acontecimientos se pueden presentar de dos formas, o en forma casual o en forma causal. La causal, que menos ya la vimos el cuatrimestre pasado, la forma causal es la forma aristotélica clásica de las narraciones, donde cada uno de los elementos se articula de manera causal uno con el otro. Eso sería una narración completa y total Bien, recordemos que para Aristóteles cada ente tiene una causa, entonces claramente cuando él hace un análisis de la tragedia, para él una buena tragedia es una tragedia aquella tragedia será perfecta en tanto cada una de las acciones tenga una relación de causalidad última con respecto a la que la antecede y a la que la precede. Entonces, cuando uno, por ejemplo, está frente a una película, sin saberlo, digamos, hace una lectura, cómo está contado el relato que me están proponiendo. ¿Está contado en forma causal o en forma casual? Entonces, el cine clásico trabaja con la estructura causal. Todo está causado, todo tiene que tener una lógica entre una situación y la otra. Por supuesto, el cine que mayor se adapta a esto es el drama hollywoodense del cine clásico. Porque, por ejemplo, los géneros, por ejemplo, el film noir, o el melodrama, o el thriller, o la película policial, esos géneros tienen una causa que es interna al propio universo simbólico de los géneros, que son causas particulares. De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo, creo que nos vamos a entender. ¿Vieron? No voy a poner el ejemplo de Harry Potter porque por ahí no la vieron, porque por ahí ya es para gente mucho más joven. Pero seguramente vieron Star Wars. Eso sí vieron. Star Wars saben qué es o no. ¿No saben qué es? Sí. Bueno. Entonces, cuando uno se encuentra frente a ese film y ve el personaje de Darth Vader, que es el hombre más poderoso de ese universo diegético, uno se pregunta, ¿pero qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita Darth Vader? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Quiere dinero? ¿Quiere salir no sé, con bailarinas de street? ¿Qué quiere? ¿Quiere cocaína? ¿Qué necesita? Uno no puede entender desde sus categorías humanas, porque, pero claro, como hay un suspenso de la incredulidad, uno cree en eso a pesar de que las causas son inherentes al género. ¿Se entiende esto? Les pongo otro ejemplo de una película que vi esta semana que me parece claro. ¿Vieron Mujeres al borde de un ataque de nervios? Sí, todos la vieron. Bien. ¿Qué género es esa película? Es de Almodóvar, pero ¿qué género es? Así que me tuvieran que definir. Es casi como un grotesco, me parece. Digamos, no tanto porque el tema del amor está muy presente, cosa que en el grotesco no tanto, es más como el engorro familiar. Una parodia, no. Es el género de los géneros. Almodóvar. Melodrama. Exactamente. No es un drama, Felisa, porque ahora voy a explicar por qué. Porque el drama justamente es el género que permite o que requiere la causalidad más exacta. Porque se supone que como es el género más serio y más solemne, una vez muerta la tragedia, o sea, una vez que la tragedia como género deja de tener entidad, por lo menos en el mundo occidental, y ya no genera interés su propia, o sea, sus propios elementos, caemos en el drama. El drama, alrededor de la tragedia. El drama, imagínense, alrededor de la tragedia es, por ejemplo, Ibsen, o por ejemplo, Chekhov, o por ejemplo, las obras de William, en teatro hablo, o por ejemplo, no sé, Arthur Miller. Entonces,
Mujeres al borde de un ataque de nervios es un melodrama. Ahora, el género del melodrama permite que lo que esté pasando cobre un valor que articule el propio género. Porque en definitiva, ¿qué pasa en esa película? Si uno tuviera que escribirla, ¿qué es lo que pasa? Una mujer se quiere contactar con su amante hace 2 días y tiene su departamento en alquiler. Eso es lo que pasa. Ahora, el nivel de tragedia que eso tiene para el personaje de Carmen Maura, escuchen la música, las persecuciones en el taxi, las idas y vueltas con la mujer, digamos, oficial de el personaje de Iván, que es el amante de ella, el vínculo que tiene el hijo de Iván con la novia, la amiga que se acuesta con unos terroristas chivitas y la están persiguiendo. Bueno, todo eso, digamos, si no está sostenido en el melodrama, no está sostenido en ningún lado, porque lo que pasa es vulgar en un punto, es como trivial. El tema que el género lo convierte, Dios mío, no para, el género lo convierte en otra cosa. Ahora, si yo no estoy advertido de que estoy en presencia de un elemento estético llamado género, esa película yo no puedo comprenderla, porque en realidad lo que yo estoy viendo es, o lo que yo estaría viendo es algo inverosímil, digamos. Todo lo que Carmen Maura hace en esa película, en un drama tradicional, no se sostiene. En cambio, en un melodrama sí. ¿Qué define un melodrama? En este caso, para más o menos aproximarnos al género, que los cruces son fortuitos. ¿Se acuerdan la situación que tiene ella con un taxista, que es un taxista que se llama Mambo Taxi, que es un taxista que tiene un taxi con animal print? Bueno, todos esos elementos son elementos del género. Cuando ella se cruza con la ex mujer, es un elemento del género. La amiga con el terrorista chinita es un elemento del género. Bueno, esto es lo que tengo que tener en cuenta. Exageración de las pasiones. Héctor, ¿quién es Héctor? Esperen que no lo conozco. ¿Dónde está Héctor? Ah, Rondas, Héctor, exactamente. No, porque el Zoom, viste que te acerca o te aleja las... Exactamente. Es como una especie de, sí, de exageración. Ahora, uno tiene que leerlo en esa clave, porque si no, no entiende nada, básicamente. Bien, entonces, estar advertidos de los géneros, esto claramente tiene que ver con la estética cinematográfica puramente. Por ejemplo, vamos a la estética clásica. Yo voy a salón, fin del XIX, veo pintura impresionista. Si no tengo las categorías para comprender lo que posiblemente todos nosotros que no somos aristócratas, o sea que no iríamos a los salones, diríamos que son esas manchas de mierda en la pared. No, esto es arte impresionista o es expresionista. Ah, mira qué interesante. Ahí tenés que buscar las categorías, porque si no, no podés construir el objeto. ¿Se entiende esto? Esto lo digo porque pensaba, para darles un ejemplo, digo, bueno, a ver, no sé, gente que le gusta Rápido y Furioso. Hay esa gente gota, pero bueno, hay. Entonces uno podría pensar que quizás esté equivocada, porque decir, bueno, pero si la estética, la cualidad primera es la belleza, si hay algo que se aleja de la totalmente, es Rápido y Furioso. Y entonces pensé y dije, no, porque podría haber algún espectador que su cualidad principal para tener un goce estético, por ejemplo, es la espectacularidad, no es la belleza. Entonces, si yo busco espectacularidad, Rápido y Furioso me lo va a dar. Cosa que, por ejemplo, antes del amanecer no. ¿Se entiende la diferencia? Digo, según qué cualidad yo percibo en el campo de la estética, es lo que el objeto me responde o no me responde. Cuando digo objeto, digo película. ¿Se entiende esto? Para que más o menos, supónganse, en algunos momentos uno está más predispuesto a la cualidad de la belleza, y en todo caso podría caer o no ver una película, supónganse, de Tarkovsky o de gran producción poética, como no sé, Tim Burton, o digamos, autores de la estilización. Y a veces no tiene ganas de eso y quiere ver justamente, pone primero la cualidad de la espectacularidad y quiere ver una película de tiros. Entonces lo que quiere ver son los tiros, es el quilombo, es la explosión, es la rotura de cosas, pero no
tiene ningún acercamiento con la belleza. Esto para empezar a correr y a descentrar, la estética es, digamos, coextensiva a lo que sería solamente la belleza. Sobre todo porque para la estética, sobre todo después de 1960 y pico, o sea, post Factory, post Andy Warhol, post Duchamp, que es anterior, la belleza ya parecería que no tiene que ver con el arte, tiene que ver con otra cosa, pero no con el arte. ¿Se entiende esto más o menos? ¿A dónde estamos yendo? ¿Sí? Bueno. Sigamos un poquito más. Entonces, una, estructuras narrativas. Dos, las figuras. ¿Qué son las figuras? Son las dimensiones de los personajes. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son los motivos y cuáles son los procedimientos, que esto ya lo nombramos, los procedimientos de los géneros específicos? Cuando hablamos de género, no se olviden que hablamos también de verosímil. Y cuando hablamos de género y de verosímil, hablamos de diégesis. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Por ejemplo, dimensión de los personajes, me refiero a lo siguiente. El cine moderno, ahí meto una cuestión de periodización, porque tengo que englobar porque si no, no entiendo nada. El cine moderno, por ejemplo, pongo el mismo ejemplo siempre, la película Alemania, Año Cero, o Ladrones de Bicicletas, o Roma, Ciudad Abierta, o si quieren algunas películas de Fabio como Crónicas de un niño solo, los personajes no tienen la construcción poética, simbólica, casi, yo les diría casi cercana a la divinidad que tienen, por ejemplo, los personajes del cine clásico de Hollywood. Es otro concepto. ¿Por qué? Porque es como si el cine descendiera a la horizontalidad. Entonces, en vez de ir a retratar, digamos, grandes personajes más cercanos a la épica, lo que trata de hacer el cine moderno es documentar la existencia. Al decir de André Bazin, cómo salvar al ser por las apariencias. Por eso cuando André Bazin se pregunta qué es el cine, en el libro que prácticamente funda la crítica cinematográfica, cuando se pregunta eso, lo que él dice es, bueno, finalmente el cine lo que tiene que hacer es representar lo mejor posible la realidad. Para él, el cine era casi una documentación de la realidad. Por supuesto que esto que él dice, como todos los enunciados, tienen una producción histórica. Él dice eso porque eso es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces se imaginarán, digamos, qué tipo de transformación subjetiva habrá tenido globalmente el fin, o sea, durante y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, había como otras ideas que para nosotros son medio extemporáneas y es muy difícil de poder quizás entender. Pero bueno, es una hipótesis. Y de hecho, toda la Nouvelle Vague, que se inicia con André Bazin, lo que trata de hacer es capturar la realidad a partir de un elemento que, por ejemplo, se llama montaje prohibido. Digamos, porque el montaje se veía como el elemento, entre comillas, maldito del cine clásico. ¿Por qué? Porque reconstruye el tiempo y el espacio. Entonces, el cine moderno trabaja con esta idea de imagen-tiempo. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bien. Yo lo último que dijiste no te entendí, porque además te escucho bastante mal. No sé cómo hacer para que se escuche bien. No sé, sinceramente, no sé, porque también yo me acerco el micrófono de la cámara, no sé. Ahí va. Bueno, voy a hablar lo más cerca posible del micrófono. Espero que me están escribiendo en el chat. Ahora, dijiste montaje que no te entendí. Bien, André Bazin tiene un concepto que se llama montaje prohibido, que es lo siguiente: cuando las dos unidades en acción, en un plano, están implicadas, unidades, imagínense, cazador-víctima o cazador y su presa. Cuando los dos elementos están implicados en una tensión, no puede haber montaje, porque el montaje falsearía la realidad que el cine potencialmente propone. Entonces, eso es toda una idea con respecto a lo que debería ser, por ejemplo.
Entonces, nosotros podemos entender que, y ahí sí repongo una dimensión histórica, el cine moderno trabaja con la captura de la realidad y del tiempo, cosa que el cine clásico particularmente no hace. ¿Qué pone el cine clásico por delante? La narración y por supuesto el montaje, porque el montaje es la narración o la forma de articular un relato que inventa el cine. O sea, un montaje de montar, de pegar una imagen con respecto a otra. Esas imágenes pegadas generan un sentido. ¿Se entiende? Un poco para que entendamos también que cuando uno ve un film no solamente puede estar en la dimensión estética, sino también tiene que estar en la dimensión estética, en la dimensión histórica y en la dimensión crítica. Por ejemplo, vuelvo a Mujeres al borde de un ataque de nervios. Traten de pensarlo, a ver si lo sacan. El cine de Almodóvar es producto de qué? De muchas cosas. Imagínense de muchas cosas, pero fundamentalmente toda su transgresión, su representación de, no sé, de la cultura gay, todo eso. ¿De qué es deudor? ¿Cuál es el acontecimiento histórico sin el cual el cine de Almodóvar no existiría? Y de la represión que tenía España, de la represión que tenía España antes de Franco, con Franco, mejor dicho. Exactamente. Por eso fíjense que Almodóvar es un director realmente muy inteligente porque no se quedó haciendo toda la vida lo mismo. Hizo eso cuando era joven, post-Franco, digamos, post el dictador Franco, entonces sus primeras películas, El Destape Español, que creo que acá se llamó con Alfonsín, ¿cómo se llamó? El Destape, no, si me reponen, es decir, que eran la primavera alfonsinista, la primavera alfonsinista fue, ¿no? No, creo que la primavera alfonsinista fue el plan austral, creo, como que el cambio de moneda, bueno, no sé, pero digo, siempre posterior a una dictadura viene como esos momentos así de gran destaque. Entonces, si yo no entiendo esa dimensión histórica, no entiendo el cine Almodóvar, porque me quedo como descontextualizado. Ahora, fíjense que Almodóvar no filma toda su vida igual. A partir de, yo les diría, mitad de los 90, no sé, La Flor de mi Secreto, por ahí ya empieza a filmar otra cosa, digamos. Ya se convierte en un director más, como más maduro, pero sus primeras películas, que son Laberinto de Pasiones, Pepi Lucibón, Matador, y Entre Tinieblas, que es de unas monjas que tienen como unos tigres, y hasta Mujeres al borde de un ataque de nervios, corresponde como ese desenfado. Ahora, si uno no hace un corte histórico, no entiende nada, básicamente. Bien, entonces, seguimos un poquito más con la estética del cine. Bien, con respecto al motivo, trabaja con respecto a las micropoéticas y la relación con la totalidad. Esto significa lo siguiente, que tengo que estar advertido estéticamente que una narración en el cine puede tener como dos vectores. O es una narración clásica o es una narración contemporánea. O sea, o es un macro relato o es un micro relato. Esos son los dos elementos. Entre macro y micro, la diferencia es que hay uno donde el final sanciona todo el relato, el cine tradicional de Hollywood, o el cine moderno que trabaja más con la lógica del vagabundeo y no con la lógica de la parábola. ¿Se entiende esto? O sea, los relatos canónicos son una parábola de algo. Cuando digo parábola me refiero al movimiento mismo, ¿no? Es como un arco de transformación en general. Una película, para hablar de melodramas que tiene que ver con Almodóvar también, por ejemplo, es Todo sobre mi madre, que es como una especie de metatextualidad con La malvada de Betty Davis. Bueno, esa película es un melodrama, digamos, que me cuenta la transformación de una persona, por ejemplo. En cambio, una película, no sé, por ejemplo, de Larry Clark Kids, es simplemente una filmación o una grabación de unos jóvenes en Nueva York que no encuentran su destino. O si quieren, justamente hablando de eso, Busco mi destino, esa película de Dennis Hopper, que creo que es el origen del cine medio de hippies y de carreteras. Donde ahí, sí,
Hernán. Juan, ¿vos viste La Voz Humana? ¿El corto, el nuevo? ¿Qué te pareció? Está bueno, a mí me moló un toque, no, es un genio, claramente. Aparte, Almodóvar, con esa producción, ese texto y Tilda Swinton, ya está, no. O sea, no puede no gustarte, digamos. No, está bueno. No tengo mucho para decir sobre ese film, sinceramente. Sobre las otras películas de Almodóvar sí, porque las vi más veces, digamos. Sí, es un corto y está basado en una historia que él ya había tocado antes. ¿Te acordás? ¿Cuál es la historia? Está basado en un texto. Sí, es un texto que tiene una película muy buena que se la recomiendo, que la vi hace poco. Es una película súper vieja que se llama Los Padres Terribles. Es una obra de teatro de él que él hace la propia película. Se nota que es bien teatral, ¿no? Claramente, o sea, se van a dar cuenta que prácticamente todo el espacio en off, digamos, es el exterior y pasa todo en interiores y prácticamente, como si yo les dijera, replica de alguna manera el proscenio teatral. O sea, no hay mucho lenguaje cinematográfico ahí. Bien. No lo tengo. Continúo. Sí. ¿Encontraste? No lo encuentro. Bien. Un poquito más, para no atrasarnos. Estética. Otra característica. Funciones del montaje. Esto ya lo nombramos. Funciones del montaje. Cuando desde la estética ustedes están viendo un film, una de las características en las que se tienen que centrar es en cuál es el manejo del montaje. Si el montaje está al servicio de la acción o lo que está al servicio de la acción es el cuadro y el plano. ¿Se entiende? Son los dos grandes elementos con los que ustedes pueden trabajar. Por ejemplo, una película como, déjenme pensar, Citizen Kane, por ejemplo, a partir de lo que se llama profundidad de campo, tiene todo un pensamiento con respecto a la potencialidad narrativa de un plano, ¿no? Un plano. ¿Por qué? Porque en un mismo plano puede tener 3 instancias narrativas juntas. ¿Recuerdan esa escena que están los padres adentro y en la ventana se ve al pequeño Kane jugando jugando con el trineo? Bueno, eso es una forma de narración que está más cercano al plano. Y por ejemplo, una película como Terminator, entre otras, pero si quieren Terminator, o Psicosis, está contada desde el montaje. Es una película que reconstruye la acción, el tiempo y el espacio desde el montaje. O sea, hay veces que el montaje puede servir simplemente para encubrir la escena. Muy bien. ¿Cómo sabe Héctor exactamente, Héctor? Claro. No, está muy bien porque justamente el cuatrimestre pasado la hemos puesto como ejemplo. Exactamente. Esa película de Orson Welles, que la vimos, Touch of Evil, comienza con un plano secuencia de una bomba que cruza la frontera. Ahora, la dimensión del tiempo ahí es claramente para mí por lo menos, es un concepto que Orson Welles nos ofrece para que nosotros reflexionemos sobre él. Sería bien como una estrategia del suspenso. ¿Cuándo explota esta bomba? Digamos. Pero olvídense de lo narrativo, la forma, porque estamos en la estética acá, o sea, en la sensibilidad, la forma, es cómo está trabajado el montaje. A partir de, por supuesto que también en el campo de la estética caen los colores, las líneas, las caras de los actores, todo eso por supuesto. Pero bueno, eso creo que se van a dar más o menos cuenta. Uno dice estética y ¿qué se fija primero? Los colores, la simetría, el orden, la proporción, todo eso. Ahora, el montaje para nosotros se nos hace más misterioso en un punto. Entonces, es bueno ver cómo está trabajado el orden o la relación entre los planos. Si la construcción se da solamente desde el montaje o si la construcción se da dentro del plano. Por ejemplo, ¿estamos hasta acá? Bien. Después,
¿Cuáles son? Que tiene que ver con el montaje también, porque si hay algo que ordena a nivel temporal el cine, es el montaje. ¿Cuáles son las modalidades del tiempo? Ya sea como concepto o categoría filosófica. A esto yo me refería a que si hay un tiempo construido o un tiempo puro que es capturado por la cámara. Porque recordemos, y esto también a mí me parece interesante por lo menos pensar, que el cine fundamentalmente es un arte que reinventa el rostro humano para mí y el tiempo, digamos, permite poder pensar filosóficamente el tiempo. De hecho, el libro de Deleuze que trata sobre el cine es, digamos, imagen-movimiento y fundamentalmente imagen-tiempo. Porque lo que conceptualiza Deleuze en esos libros es como una reinvención particular del cine con respecto al tiempo. Ustedes piensen, esto que hablábamos de la estética de Kant, que digamos, Kant, las dos categorías a priori para el conocimiento son tiempo y espacio, que son dos categorías inevitablemente humanas. Pensamos en el tiempo y en el espacio, porque el tiempo y el espacio digamos, son como las directrices donde todo aparece, en el tiempo y en el espacio. Por fuera de eso es imposible pensar. Pero por fuera de esto, digamos, volviendo al cine, ver cuál es el uso del tiempo que hace una película. Por ejemplo, ¿vieron? El que maneja esto para mí, es verdad, es un director de la industria cultural. Ahí ven, viene la pata crítica, pero no importa. ¿Vieron? Brian De Palma es un director que tiene casi como Scorsese un poco también, pero Brian De Palma seguro tiene dos films que comienzan medio en forma similar, que son Snake Eyes, que se llama Ojos de Serpiente, y La Hoguera de las Vanidades. Las dos películas comienzan con un traveling. ¿Vieron estas películas? La Hoguera de las Vanidades y Ojos de Serpiente. Snake Eyes sí, porque me gusta Nicolas Cage. Bien, bueno, esas películas, tanto una como otra, como empiezan mostrando a personajes muy marginales que terminan en un acto de redención, no olvidemos que Brian De Palma es extremadamente católico, bastante, digamos, siempre muestra personajes que arrancan de lo bajo para ir a lo alto. Para demostrar eso, para sintetizar eso en el acto 1, Brian De Palma decide mostrarlo eso en el tiempo puro, ¿qué es? Un plano secuencia. El comienzo de Snake Eyes es un plano secuencia, no sé si será falso o no, pero supongamos que es verdadero, de más o menos 20 minutos, una cosa así, donde él va, viene, habla con el boxeador, que es el que va a estar implicado en una especie sí, como de estafa, desciende como en los infiernos, se agarra con un tipo, sale, vuelve. Y La Hoguera de las Vanidades es exactamente igual. Es un tipo, es un periodista que es Bruce Willis, que arrancó de la nada y llegó a ser un periodista que se gana el premio Pulitzer. Entonces, para sintetizar esa idea cinematográfica, Brian De Palma decide iniciar estas dos narraciones con un plano secuencia. Esto lo digo porque estén advertidos que un plano secuencia algo me está diciendo, no solamente de la forma cinematográfica, sino del relato, porque si no, ¿qué sentido tendría? Digamos. Bien, sigo un poquitito más. Este me parece interesante que lo piensen, que es, desde la estética, la nueva percepción a la que nosotros nos estamos quizás acostumbrando, no, nosotros que somos más grandes nos cuesta más, por ahí a generaciones que ahora por ahí no tanto, que es la percepción y la diferencia entre la imagen analógica y la imagen digital. Aunque les parezca mentira, yo creo que hay dos elementos a tener en cuenta puramente en el plano de la estética, que es el siguiente. Antes el cine tradicionalmente es una luz refractaria, o sea, que refracta en una pantalla y que ingresa a mis ojos, o sea, es un rebote. Pero contemporáneamente es una luz que se proyecta hacia mí de una fuente directa. Esto modifica la percepción claramente. Y por otro lado, la diferencia entre imagen analógica, o sea, una imagen que se construye materialmente para ser registrada,
y una imagen que se construye digitalmente. Yo creo que les había puesto el ejemplo de cuando fui a ver Godzilla Kong. Bueno, es una película que prácticamente lo que está elidido es la dimensión humana. Prácticamente ya hay como una especie de goce estético de la tecnología digital. O sea, esas son películas donde lo único que yo puedo ir a percibir o para tener un disfrute estético es un goce digital, porque es prácticamente más o menos como ver un videojuego, porque la dimensión humana está borrada, digamos, cuando justamente el cine de lo que se encarga ahora de capturar las emociones humanas. Entonces, ahora tenemos este tipo de films que lo único que hacen es reproducir, no es King Kong la del 1930 o no sé, si quieren hasta la de Peter Jackson, que en todo caso King Kong tenía un vínculo con la rubia, que no se enamoraba, había como una dimensión humana del amor. Ahora es la lucha de dos construcciones digitales total y ver eso, y es ver eso. Y eso me está diciendo, me da la sensación a mí, que el cine está está en estado de coma. ¿Ya? Porque si uno puede pensar que una película perceptivamente está cercana a un videojuego, bueno, entonces ya está todo dicho, digamos. Quiero decir, y donde directamente no hay ningún punto de identificación humano. Hay una chica muda, que no sé qué le pasa, pero básicamente lo único que hay ahí es, sí, es una percepción de lo digital. Esto para mí modifica todo. Imagínense ustedes las peleas o los conflictos entre, no sé, los grandes tanques, por ejemplo los Avengers, donde todo eso está construido digitalmente. Esto, la pregunta que lleva a hacerme es, entonces, ¿quién es el autor del film? Esta pregunta, ¿hay autor o no hay autor? Esta pregunta no es menor, porque digamos, siempre la figura del arte y la del autor, por lo menos después de la modernidad, están unidas, digamos. O sea, se empieza a recortar que hay un autor de las obras y que este autor está cercano, si ustedes quieren, al genio. Entonces, ¿quién es el autor de una película como Kong vs. Godzilla? ¿Es el director? ¿Es, no sé, el director de efectos digitales? ¿Quién es el director? El productor, Juan. El productor. Sí, es el productor. Pero yo digo, pero pensá, está muy bien, es el productor porque es el que organiza todo. Yo entiendo, pero supongamos que hay una técnica, porque esto es interesante pensar, o por lo menos a mí me interesa pensar, que hoy por hoy el arte, como llamamos arte, ha perdido su condición, digamos, metafísica. La ha perdido. Entonces, después de los inodoros de Duchamp, todo puede ser arte en tanto entra a un museo. Si el tipo entró un mingitorio a un museo y eso era considerado arte, entonces lo que te estoy diciendo es todo es arte. Si Andy Warhol pone la caja de box, brillo box, y dice esto es arte, esto es arte pop. Y dice esto es arte, bueno, todo es arte, porque ¿qué diferencia esa caja de brillo y las cajas de brillo que había? Es como si fuera una, no sé, un coso de marolio, como los disc-jockeys que se creen músicos. Espérame, Graciela, que no te veo. ¿Dónde? Ahí estás. Mirá, sí, tenés razón. Me encantaría responderte esto, pero todavía no leí el libro postproducción que tengo para leer de Nicolás Bouvier, creo que se llama, que justamente dice esto que decís vos, que ya el arte contemporáneo trabaja no con materiales de cita solamente, sino que trabaja con materiales de otras expresiones ya hechos. O sea, si la posmodernidad trabaja con el pastiche, por ejemplo, Tarantino trabaja con el pastiche, esto ya es trabajar como con, no sé, como con un fragmento, con un fotograma directo de otra película. Esto ya es ir como un paso más. Es como trabajar con elementos que ya están producidos. ¿Se entiende? Entonces, esperen que me reperdí. ¿Dónde estaba? Porque me hicieron perder. Perdón. No, yo me perdí solo. Pero está. ¿El tema del autor era o no? Oriéntenme, porque me fui con la pregunta. Bueno, si no, continúo. Si el cine de Hollywood Estaba- Perdón.
Estabas con lo digital. Ahí va. Entonces, insisto, ¿cuál sería o cómo podríamos definir a un autor cinematográfico, digamos, en tanto que, o sea, un director, en tanto que el 70% de la construcción de un plano está hecho en una tecnología digital? Esa es una pregunta para el cine que viene, digamos, para el cine del futuro. Mi impresión es que el cine no va a ser como lo conocimos y va a ser otra cosa. Ya sea como experiencia social, como experiencia estética, como experiencia histórica. Y se va a acercar, si ustedes quieren más o menos, a la televisión. De hecho, ya es medio la televisión, porque hoy por hoy el cine no tiene la misma función que tenía antes. De hecho, uno no pone una película, pone Netflix, o sea, pone una plataforma. O sea, lo que conceptualiza todo y engloba todo es la plataforma, no es un objeto particular. Bien, sigo un poquito más. Otro elemento para tener en cuenta en la estética del cine es el uso jerárquico de las otras artes. ¿Saben cuáles son las otras artes? Ahí va. Esperen que ahí en el chat. Ahí va. Por ejemplo, hay directores cinematográficos o autores que trabajan más cercanos al teatro, seguramente desde la actuación, otros que trabajan más cercanos a la música, otros que trabajan más cercanos a la plástica, otros que trabajan más cercanos a la literatura. Bien, es ver dentro de determinado film o determinado corpus de film cuál es el uso jerárquico de las otras artes. ¿Por qué digo esto? Porque el cine, en su etapa por lo menos de formación y de conformación como un lenguaje propio, se sirvió de las otras. Por ejemplo, el cine moderno, a mí lo que me parece interesante es pensar el cambio entre cine clásico y cine moderno. Ven, acá repongo un elemento de periodización. Pero el cine clásico ubica el foco en la literatura, porque el foco está cargado en lo narrativo, en el tema, en la historia, en las vicisitudes humanas del personaje. Entonces, si eso es así, yo tengo que concluir que eso está montado en la dramaturgia o en la literatura. En cambio, el cine moderno pone a la literatura como pivot principal o como eje principal y pone a las artes plásticas. Entonces tiene una ratificación, digamos, de que el cine también es imagen y que también puede estar signado por los elementos de las artes plásticas, por ejemplo. Digamos. ¿Hasta acá hay una pregunta? Estamos bien. Bien. Después, otro elemento para la estética. Conocimiento, más o menos, de las distintas escuelas, movimientos y vanguardias. Obviamente esto vincula con la periodización y con la historización. Entonces, esto que les decía el otro día, yo veo una película de un asesino serial que mata adolescentes, me tengo que preguntar por la producción histórica de ese objeto, porque si no, no entiendo nada. Y siempre, en general, puede ser que peque de historicista, en general, la historia o los discursos históricos o que tienen un sedimento histórico te dan la clave de cierta producción. Una película como Jurassic Park no podría haberse hecho ni antes ni después porque esa tecnología era inexistente. Entonces, por ejemplo, hacer una historia del cine desde los adelantos de la tecnología me puede dar la clave para entender ciertos films. Por ejemplo, El Resplandor de Kubrick. El Resplandor de Kubrick es una película que porque narrativamente y cinematográficamente Kubrick quería contarla de cierta forma, tuvo que inventar un elemento, como un dispositivo para poder hacer sus largos traveling sin los rieles como se filmaba hasta ese momento. ¿Cómo se llama ese invento de Kubrick? ¿Saben cómo se llama? Seguro que Hernán sabe. ¿Hernán? ¿No? ¿Cómo se llama la cámara que inventa Stanley Kubrick? No puede ser que no lo sepa. Steadicam. Exactamente. Pero me dijiste que no lo dijera, ¿eh? Me dijiste que no lo dijera.
dije, seguro que Hernando sabe que lo diga. Sí, Steadicam. Ahora, sin el Steadicam, esa película no se podría haber hecho de esa forma. Con el Steadicam cambia la historia del cine, porque permite otro tipo de captura de la escena. ¿Se entiende? O sea, la historia, la técnica, la estética están implicados, pero si uno no hace una lectura, digamos, multidisciplinaria, por decirlo de algún modo, por ahí se pierde como elementos, digamos. Por ejemplo, uno ve la película La Celebración o Los Idiotas. Una es de Lars von Trier y la otra de Thomas Wittenberg. ¿De qué tienes que estar advertido? ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Seguro que sí. Porque esas películas son como son. La Celebración, Los Idiotas, Dogville, más o menos también, porque están hechas bajo un manifiesto que se llama Dogma 95, que son como digamos, como un decálogo de 10 elementos, porque es un decálogo, creo, de cómo filmar películas por fuera del canon cinematográfico de fines de los 90. Entonces son actores desconocidos, temas poco tratados en el cine, escenarios naturales, iluminación natural también, no exacta. Héctor, pero dale vos. No, se sabe todo, está horrible. Sí, perfecto, filmar con exactamente. ¿Eso a qué apunta? A mi entender, a la percepción. Claramente es la percepción, por eso tiene que ver con la estética. Ahora bien, si uno no está advertido de esto, dice, ¿por qué están haciendo? ¿Por qué se hacen ¿por qué se hacen los raros? ¿Por qué esta película no está filmada de otra forma? ¿Por qué esto está filmado así? Digo, como para empezar a entender un poco también cuál es la relación entre autor, época, estructura, no sé, estética, porque si no, medio que uno no entiende nada. Digamos, en un punto. Entonces, digo, claramente, esas películas, si yo no las pienso de esa manera, y me perdí lo del Dogma 95, no entiendo nada, básicamente. Bien. El arca rusa. Otro elemento, el arca rusa. Lo que pasa es que el arca rusa, para mí, hace otra cosa. Digamos, es una película claramente de alto modernismo, porque es todo en plano secuencia dentro de un museo que va recorriendo la historia de Rusia. Pero me parece que, digamos, sigue como otro objetivo. Para mí el Dogma 95, dentro de los cuales estoy incluido Harmony Korine, que es un director bien, así bien es el director de Gummo, de ¿cómo se llama? Mr. Lonely. Es un director americano que hace cine, digamos, marginal. De alguna manera sigue trabajando medio esta lógica del Dogma 95. Lamentablemente todo eso quedó en la nada, si bien fue una pequeña vanguardia, un intento de vanguardia, quedó como medio como en la nada, digamos, porque de hecho Lars von Trier después filmó, por ejemplo, no sé, Infomaniac, Melancolia, o sea, es como otra cosa, digamos. Un director que me parece interesante para pensar todas estas cosas, por ejemplo, imagen-tiempo, por qué trabaja con esas formas cinematográficas, es Gaspar Noé. A mí particularmente me parece un poco que trabaja medio con la lógica del shock, en el sentido del shock al decir de Walter Benjamin. O sea, porque ya saben, entre estética, que es aiestesis, y anestesia, digamos, o sea, entre lo que te anestesia y lo que uno percibe hay como similitud. Entonces, a mí me da la sensación que esas son películas de puro impacto. Por lo menos Clímax, que no sé si la vieron. Si no la vieron, véanla. Es una película tremenda que está todo hecho en un solo plano. Son unos bailarines que van a hacer como una coreografía que es increíble y están tomando algo. Están tomando un ponche y se empiezan a sentir drogados. Bueno, alguien les puso LSD puro en la... Yo me volví loco cuando vi eso, dije, quiero estar ahí. Y empiezan a no poder controlar
y no se pueden controlar y no se pueden controlar y no se pueden controlar y empiezan a enloquecer y hay un niño que también tomó. Ahí es donde viene el costado, a mi entender, perverso de Gaspar Noé, porque el elemento del niño no hace falta. Se podría haber contado lo mismo. Entonces, bueno, imagínense un niño drogado con LSD. Es angustiante. Bueno, Pero al nene no le pasa nada. Al nene lo cierran en un cuarto, ¿te acordás? No le pasa nada al nene. no le pasa nada. Estás loco, te olvidaste que le pasa. Perdón, no le pasa, no lo drogan al pibe. Al Sí. pibe es una consecuencia por los que están drogados. No. En un momento, ahora voy, Héctor, sí. Ahora voy con Peter Greenaway. No, el nene está re drogado, está bailando y de hecho la madre lo encierra, la madre una loca que también está drogada, lo encierra en el cuarto de las luces. Imagínense lo que pasa ahí. Yo no les quiero contar, véanlo porque es angustiante totalmente. A mí me parece que está bien y que sirve como para pensar en cómo llevar la forma cinematográfica a otro nivel y buscar una forma cinematográfica personal. Miren, el otro día lo vi muy claro. Esto es interesante para ver y como para sacarse de encima como dudas. Vi Halloween, pero no la Halloween de John Carpenter, la remake que se hizo hace 3 años con Jamie Lee Curtis, que ya tiene, no sé, como 70 años, pegada a mujeres al borde de un ataque de... Bueno, Halloween no es ni mala ni buena, porque no se puede hacer una categorización moral con respecto a la película. Es una película que no intenta generar ninguna imagen nueva, ninguna forma nueva. La cámara está al servicio de la narración. Filma lo que tiene que filmar, cuando la situación se agota, corta, cuando la situación no es muy clara, la aclara. Las situaciones de peligro uno ya las vio, las situaciones de no peligro, que es un engaño del peligro, uno ya lo vio, los diálogos entre los personajes uno ya los escuchó. Bueno, eso no es ni malo ni bueno. Lo que me parece es que lo que no hay ahí es una intención autoral. Entonces, ¿quién comanda esas formas? Y con esto me pongo un poco crítico también, que eso tiene que ver con la industria cultural. Quien comanda esas formas es el capital. Vean, si no, El Hombre Adán. El otro día también la vi. Estuve viendo unas películas bárbaras esta semana. Bueno, entonces vos ves un plano del Hombre Araña, por ejemplo, y te das cuenta que fue todo un ejército de gente y de dinero para construir un plano bastante pobre. Entonces, lo único que yo puedo concluir ahí, que lo único que hay ahí es capital acumulado, que toma la forma cinematográfica, pero detrás de eso hay solo... Exactamente, sí. Karl Marx, yo te diría que el que dice esta frase que me parece impresionante es Guy Debord, que tiene un libro que se llama La sociedad del espectáculo. Guy Debord es un marxista de los 60, que tiene un libro que se llama La sociedad del espectáculo y que dice que el espectáculo, él se está refiriendo sobre todo a las grandes imágenes nazis de los ejércitos que desfilan esto y el otro. Él dice, el espectáculo es el capital que generó una acumulación tal que se convierte en imagen. Bueno, eso es el cine, capital acumulado, que cobra la forma de cine. Podría tomar la forma de auto, podría tomar la forma de barra de cereal, pero toma la forma de cine. Esto para que estemos advertidos de que a veces lo que estamos viendo es eso, no es nada más que eso, es una inversión de capitalistas que en vez de invertir en offshore, invierten en el cine, y listo, y ya, y fin. Digo, ¿puede haber algún goce estético en eso? Por supuesto, pero el objetivo es otro. ¿Se entiende? Digamos, ¿puede haber un goce estético en la Capilla Sixtina? Sí. El objetivo era una lectura ideológica de que Dios toca a Adán porque tiene preparada a Eva. O sea, digo, era ideológico religioso, no era solamente estético. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Buenísimo. Otro elemento... espera, Héctor había preguntado por Peter Greenaway. Bueno, yo les recomiendo Peter Greenaway, para mí es un autor que es ambivalente en mi relación con él. Por un lado me parece increíble
Es un arquitecto, él, que hace cine. Su frase es: no vamos a dejarle el cine a los narradores de historias. Y él hace unos cuadros, yo les diría, barrocos. Es un director del neobarroco. Son como cuadros en movimiento, como de Courbet, un poco de Lacroix. Esos cuadros, Rembrandt, pero en movimiento. Pero el problema con Greenaway es el siguiente, que todas las dimensiones de su película son barrocas. La imagen, la música de Michael Nyman, que es John, que te vuelve loco. Las actuaciones hiperbarrocas, Helen Mirren, así como una cosa como loca. Los temas son, que si no la vieron es espectacular, que habla de, son dos gemelos, que son, que estudian cómo se corrompe la materia, los gusanos, una cosa, bueno, todo es barroco. Entonces, ese nivel de barroquismo llega un momento que te agota. O sea, te genera una saturación de la percepción. Pero de igual manera, véanlo porque a mí me parece que es un director muy interesante. Tiene una adaptación de La Tempestad de Shakespeare, que no sé si la vieron, que se llama The Prosperous Book, o sea, el libro de Próspero, que es el protagonista de La Tempestad de Shakespeare, que es excelente. ¿Saben para qué está bueno? Para poner el film, si tienen una tele grande mejor, y dejarse llevar. No traten de entender, no sigan la línea argumental porque por ahí no se entiende nada. Es como para ver un cuadro en movimiento. Es como otra forma de hacer cine. Es sustraer lo narrativo y poner en primer plano lo que sería las artes visuales. Eso sería como mi comentario sobre Greenaway, pero bueno, si quieren después les paso. Hay algunas que son más piolas, digamos. So es más piola. Bien. Hizo también El vientre de un arquitecto, ¿no? Excelente, sí, esa película sí. Esa es más tranqui. Pero que es como diferente. Esa es más tranqui, sí, sí. Sí, porque las otras tienen más reminiscencias como a actores como Tintoretto, no sé, como de la Cruz. Esta es como más una película más contemporánea. De igual manera trabaja con la reproducción de la imagen, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando él creo que le detectan un cáncer en el hígado y se entra como a sacar fotocopias del hígado. Bueno, barroco. Véanlo, es la lógica del barroco. O sea, el barroco sería, de alguna manera, un periodo de cierto momento, un fragmento, donde las formas tienden a su límite. O sea, no están ordenadas, no están en el centro, sino que tienden a su límite. Entonces, en vez de poner un personaje en el plano, pongo 10. Eso es barroco, básicamente. Bien. Otra característica de la estética, y la última, acercamiento o no a la figura del autor. Esto es importante, ya lo venimos mencionando medio en toda la clase, que es la siguiente: si existe la figura del autor o si no existe la figura del autor. Esto es algo que cada uno, según la posición filosófica que adopte, dirá: Hitchcock es un autor o Hitchcock es un director de películas de suspenso. Uno dirá: Godard es un autor, Spielberg es un autor, o justamente en El Hombre Araña, ¿hay un autor o no hay un autor? ¿Podemos pensar que en el cine que tiene una producción industrial hay un autor? ¿O lo podemos pensar solamente en películas como se llama independientes o modernas? Bueno, eso es una idea, porque si yo veo un autor, automáticamente percibo que hay una especie de genio, entre comillas genio como de conciencia, articulando y pensando las formas. Si yo no pienso eso, si yo solamente veo una producción industrial, lo que veré son equipos interdisciplinarios trabajando para un fin, pero no veo un autor. Si yo no veo un autor, hay ciertas cosas que le puedo pedir un fin y ciertas cosas que no le puedo pedir. Esto por otro lado, justo en el momento, y esto sí me parece interesante, justo en el momento en el que la filosofía, particularmente un texto de Foucault que se llama ¿Qué es un autor?, empieza a hablar de la muerte del autor, hay un montón de gente que se conecta que no conozco, me encanta. Empieza a hablar de la muerte del autor, el cine hace un pasaje
de la política de estudios, o sea, del Studio System, a la política de los autores. En el sentido de que ahora el cine va a ser, como dice Godard, va a escribir con la cámara. O sea, va a ser conducido por autores cinematográficos. El problema con esto es a qué posición filosófica uno adscribe. Por ejemplo, el estructuralismo, Sartre, demás, desconfía de la figura del autor porque desconfía de la figura del sujeto autónomo, ya que supone que un sujeto, todos nosotros que nos consideramos sujetos autónomos, que decidimos, que tomamos decisiones, que pensamos, en realidad no somos otra cosa que un efecto de la estructura. ¿De qué estructura? Política, histórica, fundamental el lenguaje. Entonces, si uno adscribe al estructuralismo, la figura del autor se licúa. Si uno descentra al sujeto y piensa que entre sujeto y estructura hay una distancia, pues entonces sí puede pensar que el cine puede estar signado por lo que se llama política del autor. ¿Se entendió esto o medio compliquetti? ¿Sí? Por ejemplo, un autor como De Palma, siempre vuelvo como el tema, es un autor pero también trabaja con la industria. Habría que ver qué decisiones toma De Palma y qué decisiones toma la institución cinematográfica llamada Estudios Cinematográficos o Gran Estudio o Metro Goldwyn Mayer o como quieran llamarlo. Entonces, por eso es tan difícil, porque el cine es considerado una de las, digamos, el último arte, el nuevo arte, el arte, el concepto de autor estaban implicados, pero el cine trabaja industrialmente. Entonces nunca se llega a como saber bien si se puede hablar de autor o no. Si quieren mi respuesta, yo les digo, no lo sé. ¿Saben cuándo empecé a desconfiar un poco de esto, o por lo menos a pensarlo, cuando leí la biografía de John Waters? Creo que les conté. Hay un libro que me mandaron donde John Waters cuenta el proceso de todas sus películas. Y si bien él siempre tenía como unas... O sea, él básicamente lo que quería construir era cierto efecto de shock. El máximo ya se... ¿Vieron películas de John Waters? ¿Alguien vio? ¿Saben quién es John Waters? No. John Waters es como un proto Almodóvar, hizo Hairspray en los 80, hizo Pink Flamingo, hizo Polyester, hizo Cry Baby. Son como películas camp, ¿no? Como kitsch. Artificialidad, travestismo, sexualidad, así medio como muy artificial. Es camp. Bueno, John Waters en su biografía cuenta que cada vez que le hacía una película que él medio tenía control total, como esas películas eran de estudio, tenían su instancia de evaluación de los espectadores, donde la gente votaba, gente que se les pagaba, votaba, veía los preestrenos y votaban y él cambiaba su película o sus películas a partir de digamos, de los comentarios del público. ¿Ustedes se imaginan a James Joyce cambiando algún capítulo de Ulises por el comentario de un lector? No. Bueno, entonces, imagínense, si en una película de John Waters, que sería lo más revolucionario y revulsivo del cine americano, eso pasa, imagínense en una película de, no sé, Michael Bay o de George Lucas, o sea, es medio complicado pensar que un autor porque un autor aparte se define justamente por el control que tiene sobre su obra, digamos, si no, es una figura que es inexistente. Entonces, siempre es importante pensar en esto, que quizás una película excede las posibilidades de su autor, las excede. Pink Flamingo es re escatológica. ¿Saben por qué lo dice Héctor? ¿Nadie la vio? Porque Divine, que era una trans que murió en los 80, quería ser famosa. Entonces John Waters le dice, ¿vos querés ser famosa? Sí, pero muy famosa. Sí. ¿Estás dispuesta a todo? Sí. Bueno,
Entonces hay un plano que viene un perro, medio que hace sus deposiciones, eso se ve y es real, y Divine se la come, sí, se come la producción del perro. Bueno, a partir de ahí, fama mundial. Pero bueno, a mí particularmente ni me gusta ni me deja de gustar, qué sé yo. Lo que digo es que la figura de autor es media como dudosa. Lo único que me hace pensar esto es que cuando uno ve una película y piensa que hay un autor detrás, va a tener una percepción, y si uno entiende que el autor tiene una función, una funcionalidad acotada en cada uno de los films, pues puede pensar otras cosas con respecto al propio film. Les vuelvo a repetir, uno puede ver que Cory Godzilla y decir, esto es una mierda, porque no se amolda a mi idea mimética del cine, o poder tener otro tipo de pensamientos con respecto a nuestra propia vida, y decir, estamos viviendo, o uno está viviendo en un régimen de representación donde todo está construido desde el sistema binario de ceros y unos, o sea, la imagen digital. Entonces, el carácter humano se ha perdido. Esa es una idea que te puede dar una película como King Kong y Godzilla, por ejemplo. Digo, y es una película que uno pensaría que es simplemente mala. En cambio, si uno tiene ciertas claves estéticas, históricas y críticas, que es lo que me gustaría transmitirles, ojalá que lo logre, ustedes pueden hacer una lectura. Y una cosa más, chicos, para que ustedes hagan este taller y que yo se los esté dando, no es solamente para ver una película y decir que lindo y que feo, porque si fuera por eso ya lo saben, sino para ver con qué elementos yo puedo ver algo de una película y poder pensar sobre algo que tiene que ver con el mundo. Si no, no sirve para nada. Digamos, si fuera solamente... ¿quién trabajó con...? John Waters. ¿En qué peli? Ya sé, Cry Baby, ¿no es? Que está como loca, ella, sí, ya sé. Sí, son medio vegetas esas películas, pero va. Y una cosita más. Para el marco de la estética cinematográfica, uno de los elementos claves que hay que conocer y que me parece que tiene que ver con el marco uno, que es la historia, es conocer más o menos cierta linealidad o cierto desarrollo de la historia del cine. Porque si uno no puede ubicar periódicamente en qué momento de la historia del cine está, por ejemplo, no puede hacer una lectura de cierta imagen. Por ejemplo, les pongo un caso. ¿Vieron La Dama de Shanghái? La Dama de Shanghái es una película de Orson Welles que trabaja a su mujer en ese momento, que es Rita Hayworth. Bueno, generalmente los primeros planos de Rita Hayworth están muy iluminados, como con un difuminado así. Bueno, eso es porque todavía, digamos, los primeros planos tenían que tener cierta iluminación, porque si no, no era posible hacerlos y que se vieran bien. Eso no tiene que ver con el autor, tiene que ver con las posibilidades técnicas. Y las posibilidades técnicas tienen que ver con la historia del cine. Es de alguna manera lo que hablamos del Steadicam. Entonces, si uno más o menos entiende, por ejemplo, que hasta 1917 el lenguaje del cine no estaba construido, bueno, hay un montón de cosas que no va a entender y va a pensar que las películas, no sé, anteriores a Griffith están mal hechas. En realidad, lo que están es no articuladas en el lenguaje que luego se institucionalizó, y esto es importante que lo entiendan. Digamos, el lenguaje cinematográfico, a diferencia del lenguaje, por ejemplo, literario, ¿no?, de la antigüedad, que también estaba dividido en categorías, era, si quieren, más anárquico. Una cosa era el poema lírico, otra cosa era el poema épico, otra cosa era, no sé, la elegía, etc. Pero los autores míos trabajaban con cierta anarquía, si bien se plegaban a ciertas métricas. El lenguaje cinematográfico es el primer arte que se institucionaliza, y esa institución genera su lenguaje. ¿Cuál es la institución? Los grandes estudios, digamos, para que se entienda. Es el único arte, creo, entiendo, no lo sé, pero estoy casi seguro que sí, que una, entre comillas, empresa, o sea, empresas que producen cine, pero son empresas,
definen, digamos, un lenguaje estético y un lenguaje poético. Y eso me parece interesante como para pensar. ¿Por qué? Porque nosotros en la actualidad prácticamente el consumo, quizás ustedes no, porque estudian cine, les gusta y esto, pero digo, siempre piensen en arte de masas. El arte de masas, o sea, el consumo de masas pasa por Netflix. Entonces, vaya si Netflix no es la domesticación total de las formas y de las potencias cinematográficas. ¿Ustedes creen que Netflix ya no es capital acumulado, es circulación de capital a tal velocidad que eso genera imagen? Bueno, imagínense que si eso nos va a decir algo esencial para nuestra existencia. ¿Qué les parece? Estoy un poco marxista hoy, pero no importa. Pero, ¿qué les parece? Pensemos en Netflix. ¿De dónde A mí viene? que Netflix no me mueve un pelo, Juan. A vos. El algoritmo se rompe conmigo. Si el algoritmo me quiere venir acá, no me va a encontrar. Que me venga a buscar. No, pero yo lo que digo es empezar a pensar que lo que nosotros consumimos tiene un nivel de, digamos, de pobreza, pero esa pobreza no es solamente porque el poder y los capitalistas quieren, sino por la propia organización social, digamos, o mundial, digamos, cómo se organiza el capital o cómo fluye el capital. Entonces, Netflix es como la velocidad del capital digamos, a tal ritmo, eso se convierte en imagen y lo único que yo veo son unas formas narrativas que al decir de Benjamin, es una percepción distraída. Fíjense que Benjamin ya detecta en 1936 que el cine iba a permitir una percepción de la distracción. Como que uno ve algo y listo, y ya está. Digamos, esto no es peligroso y no es que el gran cine ha cambiado el mundo, porque eso sería un pensamiento más vanguardista, pero sí por lo menos estar advertido que eso que estamos viendo es la nada. ¿Qué estamos viendo? Nada. Eso, porque ahí no hay nada. No hay nada ni formal, ni temático. Claro, pero exactamente, porque el capitalismo, dentro de sus propios cálculos, tiene su propia transgresión. Es muy interesante eso que planteas. Es cierto. O sea, el sistema se organiza en su canon, pero también en su transgresión. Por ejemplo, la faraona. La faraona, que supongo que sabrán quién es, que es un youtuber que dice que se mete cosas, que no se mete cosas, es la transgresión que el sistema tiene preparado para que mirarlo a él parezca una transgresión al canon heterosexual, cuando en realidad él, los valores que promueve, que produce, sabiéndolo o no, son heterosexuales de alguna manera. ¿Se entiende? No tiene una ideología queer. Ya les dije que iba a estar hablando de estos temas, están advertidos. Pero lo que digo es que siempre pensar, como dice Héctor, bueno, pero Netflix tiene Osu. Sí, tiene Osu, pero una peliculita de Osu entre 2.500 pelotudeces queda como una, qué sé yo, una pluma en el medio de un mar de lava. O sea, no, ni te enteraste. Bueno, eso para mí, uno puede hacer una mirada política desde este lugar, desde lo que es esa plataforma. Independientemente de que le gusten las series o no, lo que digo no es solamente es bueno o es malo, es lindo o es feo, está mal hecho o está bien hecho, sino pensar cuál es digamos, esperen que hay una palabra específica, ahí está. ¿Cuál es el catalizador para que esa imagen, para que la construcción de esa imagen sea como es? Si ustedes, a partir de esta clase, son apropiaciones, muy bien, también son apropiaciones, es verdad, no era así, es verdad, es exactamente así. Me has dejado sin palabras, porque es verdad. Como ven acá, hay un cuadro mío que estoy yo. O sea, yo estoy en un cuadro mío en mi propio cuarto. El nivel de egomanía que tengo es brutal. Bueno, compré tren, pero espero que no llegue a ver. Espero un éxito.
Claro, bueno, Drone es de Thomas Wittenberg, que es el director que yo les estoy diciendo de. Claro, pero yo entiendo esto. Eso es dogma puro, Juan. ¿Cómo? No te escucho. Es dogma puro, Juan. Es dogma, está bien, pero lo que digo es esto, a ver si yo logro que ustedes hoy se vayan con esta idea. Una imagen cinematográfica tiene detrás seguramente alguna intencionalidad, ya sea política, ideológica, formal, lo que sea. Lo que me parece que es interesante ver es cómo está hecha, digamos, de qué está hecha. Seguro que tiene una intención. ¿Cuál es esa intención? ¿Es una intención puramente comercial? ¿Es puramente mercancía? Sí. ¿Cómo te das cuenta? Porque los signos están vaciados de cualquier sentido. Y esto, ¿cómo se llama? Ticio Escobar, que es un autor, es un paraguayo, creo que les recomendé, que fue ministro de Cultura de Lugo, del presidente Lugo, que él dice, cuando el arte perdió su metafísica, perdió su sentido total. Los signos están vacíos porque no remiten a ningún sentido metafísico de ningún orden. Es lo que es literal. Es casi como el porno. Pero el porno tiene como una mirada, si ustedes quieren, gozosa detrás. Pero si no, no hay nada. Vean porno sin deseo. Es camp. Dicho por Susan Sontag. ¿Verdad? Porno sin deseo es una experiencia camp. Son unos cuerpos que no se entiende nada, qué está haciendo y te quedas mirando, así que será esto. Bueno, entonces, porque no hay ningún marco que lo contenga. Esto es lo mismo. Son signos vacíos. Nada, no hay nada. Y a mí, y con esto sí me pongo un poco, si quieren, más político, si quieren, es que eso empieza a generar cierto marco de la percepción, y como la percepción es histórica, obviamente también es política. Entonces, eso es, digamos, es como plantear una experiencia que no me va a dejar absolutamente nada más que eso que estoy viendo. Y ya. ¿Se entiende esto más o menos? ¿O me volví medio confuso? No es una idea. Discúlpame, Sí, Alicia. perdón, soy una absoluta ignorante, ignorante absoluta, pero me quedé pensando en esto del consumo o el arte de masas que vos estabas mencionando. Me parece interesante por el público, digo, público ignorante como yo, o más ignorante que yo, no sé, cómo puede ver todo esto, ¿no? Me digo como resonancia, me quedó como resonando esto, ¿qué pasa con las masas, las personas, el pueblo, como quieran? Mira, ¿Qué pasa con todos estos elementos, no? Mira, en realidad, arte de masas, al decirle, por ejemplo, de Alain Badiou, es justamente una contradicción en términos, porque arte es un concepto aristocrático, masas es un concepto democrático. Entonces, eso genera ya, en principio, una contradicción, porque el arte nunca fue para las masas, sobre todo porque cuando surge el arte, que podríamos decir el arte más autónomo, es cuando surgen las masas. Justo eso coincide en la égida burguesa. Entonces, en general, el arte para las masas siempre fue, digamos, menor. Tiene razón Nora, se apropian del relato. Sí, pero eso, ustedes me están haciendo entrismo político, ya los voy a venir. Ya me tiro el relato, ya los veo venir, ya los veo por donde vienen. Ya los veo venir. Va. Entonces, lo que me parece interesante pensar, Alicia, es que justamente lo que me parece, voy a citar a Adorno, lo que me parece que en todo caso hay que tener es una identidad, una atención crítica o negativa con respecto a lo que veo. ¿En qué sentido? Que lo que veo no tengo que dejar que me atraviese sin hacer una reflexión, sino ponerlo en duda. Obviamente, para ponerlo en duda, tengo que tener ciertas categorías. Esas categorías es la que estamos viendo. Por ejemplo, yo veo una película X donde, supónganse, hay una representación familiar de cierta forma, tengo que detectar que ahí hay una operación ideológica, por ejemplo. Digamos. Porque inevitablemente siempre la hay. Es obvio.
que siempre la hay. Entonces, las categorías para distanciarse un poco del arte de masas, que sería lo más, entre comillas, más vulgar que uno puede encontrar en el mundo de las artes, es tener ciertas categorías para poder tener un goce estético, pese a que lo que estoy viendo no llega a comprenderlo totalmente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno. Es lo que vamos a intentar ver. Alicia, quédate tranquila. Acá medio que... Bueno, siendo las 9 menos cuarto, soy afónico, ya no puedo hablar más. Dime. Vengo a disfrutar y escucharlos, que aprendo mucho escuchándolos a todos ustedes. Bueno, gracias. Esperen que alguien puso algo ahí que dice, Hugo del Carril Fregonese era el arte de masas. Por supuesto, no, obvio. Yo digo que el arte de masas, para los teóricos, digamos, teórico universitario, elite, ya lo sabemos, o sea, un académico es elitista por definición. Adorno dice, hay que abandonar el arte de masas y hay que volver a ponerse aristocrático, o sea, seguir disfrutando, digamos, arte de élite. Yo, no sé, Stravinsky, Schoenberg, porque él sabía mucho de música. O, no sé, ir a los museos, pero no consumir arte de masas. Eso es lo que él propone como propuesta política. Ahora bien, que lo vamos a ver si leen el texto de Jameson nuevamente, que una de las características de la posmodernidad es que barra la diferencia entre digamos, arte popular y arte culto. Une. Entre alta y baja cultura, une y da todo lo mismo. Entonces uno puede ver, por ejemplo, en una película de Almodóvar, puede ver arte kitsch y Pina Bausch. Todo eso es la posmodernidad. ¿Vieron? Hable con ella. Bueno, Hable con ella arranca con una escena de Pina Bausch, que es una creadora de danza coreográfica increíble, y de pronto tiene elementos kitsch. Entonces, kitsch es baja cultura, Pina Bausch es alta cultura, la posmodernidad o cierta pauta cultural posmoderna une esos elementos y uno puede verlos. Por ahí los confundí con esto último, pero bueno, no importa. ¿Alguna pregunta? Hasta las 9, si quieren, nos quedamos, porque yo estoy al pedo y seguramente ustedes también. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O algo que les haya resonado? Hablen, no hay problema. Roberto, estás muy callado. Bueno, no tiene preguntas. Bueno. Yo pregunto algo. De Oso. A Oso no lo conozco. ¿Qué es lo que se puede ver en Netflix de Oso? Osu. Sabés que no me acuerdo de Osu. Igual, ¿por qué querés ver? Ahí va, Historia de Tokio. Ahí va. Gracias. Dicen la Graciela que Osu hay que tener ganas, tiempo, no es, digamos, volver al futuro un sábado de la tarde. Aclárenle porque por ahí es como ver Hiroshima Mon Amour, ¿viste? Que te pegas un tiro en la cabeza. Hay veces que uno no tiene ganas de ese. Seguro. Yo no creo que sea tan así porque no creo que haya tal cosa como la de antes, porque es incomparable eso. Pero digo porque hay veces que hay ciertas películas justamente que tienen cierto tiempo, que uno hay veces que tiene ganas y hay veces que uno no tiene ganas. Por ejemplo, cuando estaba estudiando para otra cosa, ¿vieron películas de John Cassavetes? Tipo Husband, los dos me hacen así. Bueno, Shadows está buena, yo no diría que no, pero hay que tener ganas de ver esas formas. O sea, cuando un director decide violentar las formas, por ahí te violenta a vos. Y violentarte a vos es que violenta tu percepción, violenta tu tiempo, violenta tu mirada. Digo, hay que tener ganas.
por un lado, y por otro lado piensen que, por ejemplo, estamos en una época donde el tiempo de lectura de una imagen es mucho más breve que hace por lo menos 30 años. Entonces a uno ver una imagen más suspendida en el tiempo, más lenta, más caótica, se le hace muy difícil. Quizás, esto tendría que pensarlo un poco más, pero quizás cierto ordenamiento y digestión y predigestión previa que tienen las imágenes de los productos de la industria cultural, por ejemplo de Netflix, hace que a mí se me haga más difícil poder percibir o encontrarme con objetos, por ejemplo, una película como Ozu. Bueno, Héctor vio El acto en cuestión. Si no la vieron, véanla porque para mí de Agresti es una de las mejores películas. Sí. Yo vi Bueno. Buenos Aires viceversa y me pareció muy desordenado todo. No... Bien, muy bien. Pará, te hago un comentario. Muy desordenado. ¿Con respecto a qué? Ah, claro, a mí me gusta más por ahí el cine clásico, donde hay un desarrollo, un desenlace y hay una historia que sigue un camino lineal. Y acá Ahora, se me iba para todos lados, los personajes eran... Yo te hago una pregunta, Graciela. Vos imaginate esto. Si un director como Agresti quiere contar la vida de, como yo te dijera, unos náufragos, entre comillas, de los años 70, esos dos señores grandes que seguro tenían una hija desaparecida y que habían quedado medio locos, que no salían, es la protagonista que era hija de desaparecidos, el novio de ella que era como un cheto que no entendía nada, el boxeador. Si vos querés contar una realidad tan caótica y fragmentada, quizás la forma para contarlo no sea en formas, ¿se entiende? Porque yo no puedo contar la vida de unos personajes trastornados. A ver, puedo contarlo, pero digo, el director hace una apuesta y dice, si el tema es el trastorno de los 70, que la forma, la apuesta y el montaje sea una película trastornada. ¿Saben quién me dio la clave de que a veces a veces no, siempre forma y contenido es lo mismo? ¿Alguien leyó a Abelardo Castillo? ¿Les suena Abelardo Castillo? ¿Sí? ¿Leyeron el libro El que tiene sed? Es como una especie de relato, es una especie de viaje etílico, yo creo que de él, que está siempre medio en pedo y que pasa por un lugar. Bueno, la forma de escritura de ese libro es como que el libro está alcoholizado el libro. O sea, uno lee y de pronto el personaje se pierde y aparece en otro lado y aparece en el borda y hablando con una persona. Entonces digo, si lo que vos querés contar es la desolación, el vacío de una existencia que está atravesada por el alcohol, qué mejor que contar eso y que eso se convierta en forma. ¿Se entiende? Graciela, digo, puede ser que vos me digas, mira, todo bien lo que me decís, me encanta tu explicación. Me pareció un embole esta película porque no entendí la trama, se me confundió. Y está perfecto. Lo que digo es pensar por qué el director puede elegir eso. Si no, tenemos por otro lado, cuando es pura forma. Hay películas que son pura forma. O sea que no hay ninguna justificación para ese nivel de despliegue. A mí me parece que Buenos Aires es viceversa, porque no todas las películas se las cuenta igual. Es una película que forma y contenido se fusionan, por ejemplo. Un ejemplo de esto, de forma y contenido que se fusionan, es, por ejemplo, la película que se llama El ilusionista. ¿La vieron? No es muy buena. Trabaja Edward Norton. Bueno, la película, la estructura del film es un truco de magia, la estructura del film. Por eso, al final se termina de revelar toda la trama porque es un truco de magia. Otro ejemplo, más trash. ¿Vieron Pánico y Locura en Las Vegas? Pánico y Locura en Las Vegas es vieja. La película tiene la forma, a mí me contaron, no sé, tiene la forma de un viaje de LSD. Me lo contaron, insisto, no sé, comprobé con gente que consumió, no tengo idea. Pero es así, vos venís, parece que de pronto, eso es el periodismo gonzo. ¿Saben lo que es el periodismo gonzo?
¿no? Para que no te escucho. Son 2 viajes. En realidad son 2 viajes. Hay uno que fuma marihuana y hay otro que toma ácidos. Son 2 viajes. Ya sé. Esta película junta, ya sé. Pero digo, imagínense que fuera uno solo. La película tiene la estructura como de un... Y aparte pasa por los momentos. Euforia, alucinación, caída y termina, digamos. El director es muy bueno, sabe hacerlo, digamos. El director que me parece que mejor está en Netflix, sí, yo creo que la vi ahí. ¿Saben lo que es el periodismo Goals? Igual porque es un dato que por ahí les suma. Bueno, es lo que inventa Hunter Thompson, que es, él va a hacer una crónica y tiene que estar totalmente drogado para que el elemento más interesante de la crónica sea el drogado que lo que está pasando. Una genialidad. Acá lo hizo la gente, quizás le suena, de Cerdos y Peces. O sea, que sí, que no sé si le suena, pero bueno, que es como lo que intentaron hacer eso. Bien. Bien, y después, última cosa. Después, el director que forma y contenido es lo mismo, de industria es Tim Burton. Porque Tim Burton cuenta fábulas que están contadas como una fábula, con personajes que tienen una actuación artificial de las fábulas, con una estructura de cuento de hadas o de cuento para niños. Terry Gilliam hace lo mismo, solo que es un poco más riguroso. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Te estás olvidando de 2 divas. Te estás olvidando de 2 divas. Muy importante. Las hermanas Wachowski. Sí. El destino de Júpiter habla sobre el tiempo, ¿te acordás? Son 5 tiempos distintos. ¿Te acordás? 1800. Pero no, esa no es Cloud Atlas. Perdón. Clone Atlas, perdón. Clone Atlas. Es verdad, tenés razón. Sí, exacto. Sí. Lo que pasa es que para mí, en ese caso en particular, se da, pero más o menos. No sé si se da totalmente. No sé, estoy pensando, ahora no sé exactamente, pero, por ejemplo, miren, último ejemplo que vi en el diálogo que tiene con Truffaut. Hitchcock dijo que para él, Psicosis, esto si uno lo quiere ver, lo ve, y si no lo quiere ver, no lo ve. Que para él, Psicosis, él la hizo pensando en cuando él era chico, cuando iba a las ferias de atracciones. Y si uno la ve, puede llegar a pensar que efectivamente por los lugares donde los personajes pasan, que miran por un lugar que aparece como un monstruo, etcétera, etcétera, puede llegar a querer recrear ese espíritu de feria donde hay miedo, diversión, terror, muerte, etcétera, etcétera, sobre todo con esta figura del asesino loco, digamos, serial. Digamos. Bueno, hay autores que dicen eso, hay autores que no. A mí me parece que es interesante pensar esto, cuando una película no separa su forma cinematográfica de su sentido. Porque en el sentido, al decir de Ticio Escobar, conecta con el carácter metafísico del arte. Y es cuando, si tenemos suerte, eso que estamos viendo nos dice algo. Yo les dejo esta pregunta. ¿Hace cuánto que ustedes no ven un film contemporáneo que les signifique algo a comparación de una película que veían hace 20 años? ¿Hace cuánto que no les pasa? Quizás les pasó porque hay mucho cine contemporáneo, puede ser, pero últimamente para mí hay un debilitamiento en el impacto de por lo menos los productos audiovisuales. A mi entender, porque creo que el cine ya no es eso que era. Entonces quedó en manos del mero capital, del mero negocio. Bien, ¿alguna pregunta? A ver. Campuzano, te voy a matar. ¿Quién es Astoldov, Roberto? Decidite, sos peronista, sos trotskista, dame coordenadas, me confundís. ¿Estás haciendo entrismo en el peronismo? No sé qué estás haciendo, en serio. Te lo pregunto, pero no sé. No Él es peronista, pero no lo sabe, Juan. Peronista, pero no lo sabe. Perdónalo, no sabe lo que hace. Bueno.
Bueno, no. Creo que les dije. No. Este es el curso de guión que vieran Florida Project, porque en Florida Project, que yo ya se las recomendé, ¿qué es First Town? No sé qué es. Espera que no leí. Porque en Florida Project es una Amy película. Reinhardt. Es genial esa película. No la vi. Es Creo que me la buenísima. recomendaste. No sé. Pero paren. Les dije que vean, si no se los dije antes, se los digo ahora. Vean Florida Project, que me parece que es una película de cine contemporáneo que tiene 2 años, que creo que es una gran película. Donde también forma y contenido están unidas, digamos, ¿no? Porque el cine protagonista, ya Tere, nos vemos, ya termina igual. Es la protagonista, en este caso, se van a dar cuenta que la cámara hace foco en otros personajes como si fuera más o menos una película coral. Entonces, eso ya cambia mi percepción de cómo me introduzco en el relato. Si no la vieron, véanla porque está buenísima. Florida Project. Es de Sean Baker. Se las escribo acá. Pero no escribió nada, no sé, no, absolutamente nada. A ver, ahí va. Florida Project, véanla, porque para mí, la vio, Héctor la vio, porque para mí hay una unión entre Florida Project, Alemania Año Cero y el cine de Truffaut, como esa idea de la niñez desvalida. Bueno, la que está William Dafoe, ¿no? Exactamente. Si vieron esto y les gustó, vean la otra del director, que se llama Película filmada con un iPhone 5, de 2 chicas trans. También vieron todo, me vuelven loco. Tangerine, sí. Tangerine es muy buena. Eso para mí es cine contemporáneo bien hecho, porque me parece que hay un trabajo de la imagen más honesto, si ustedes quieren, digamos. Y aparte hace una homologación con el espectador que ya a partir de su teléfono celular. Entonces, que salga una película con el mismo aparato, algo me está diciendo para poder pensar. El cine, los relatos y el mundo. Bien, he quedado extenuado, ya estoy afónico. La que ganó el Oscar. ¿Te gustó esa película? Me gustó más después que la terminé de ver. Ok, bueno, es rara esa película. Tiene una sola cosa que me pareció interesante que no la voy a contar porque es medio de velar como el final, pero me pareció rara, pero igual está bien. Está bien. Bueno, la clase que viene terminamos los marcos. Ya vimos el marco histórico, ya vimos el marco estético, nos falta ver el marco crítico. Mande los textos que vamos a ver. Y les vuelvo a repetir, todavía no lo sé bien, pero me gustaría, porque me doy cuenta que por lo menos para mí lo más interesante es hablar de películas concretas y hacer un análisis sobre esa película. Como que la teoría está bueno, todo, pero se me hace un poquito, y creo que quizás ustedes también, un poquito como cuesta arriba, porque son como muchos conceptos, viernes a la noche, paja. Entonces, por ahí lo que podemos ir viendo por ahí dentro de unas clases es que ustedes, que yo les asigne películas y que las podamos reponer y comentar juntos, que me parece que puede estar bueno, tipo modalidad Cine Club, que me parece que eso está mejor que yo les baje un tema, aunque eso se los voy a seguir haciendo, por si les interesa. Bueno, cualquier recomendación que tengan, la mandan al grupo. Perdón, ¿hay alguien que inicia hoy que no esté en el grupo de WhatsApp? Le voy a dejar mi teléfono. Ahí va.
me mandan un WhatsApp y yo les mando el link para entrar al grupo. Me acabo de dar cuenta en este momento que este es un premium, hace que yo me pueda quedar hablando hasta las 10 de la noche, 11, una cosa así. Bueno, complicadísimo, yo sigo hablando. Bueno, Oscar Pinchó. ¿Quién es Oscar Pinchó? No sé quién es. No sé. ¿Quién es? No sé quién es. Bueno, es un chiste, no sé quién es. Bueno. Bueno, entonces. Micho Tito. Claro, es eso. Oscar Pincho, Oscar Pincho. Oscar Pincho, no. No tenía el referente, perdón. Delta. Perdón. Sí. Estudiante que se fue por eso. Por la cantidad de carpinchos, por texto. Circunscribamos, porque es más, creo que, no sé si vino, creo que no vino. Zoila se fue directamente. Dijo, un mail más del carpincho y de la mierda. Mandaste vos, Hernán, el Che Guevara carpincho y se fue a la mierda. Te lo dijo porque, claro, por eso. Seamos rigurosos con compartir, porque si no nos convertimos en un WhatsApp de mamis y papis del colegio que están todo el día pelotudeando, que quién le pasa la tarea al chico, que no me la pasa, que es mi hijo, que no es mi hijo. Así que, por favor. Entonces, clase que viene. Juan, tenés mala conexión. Terminamos esto y ya me acordé de la semana que les mande. Ahí, bueno, nada, que les mande los textos, ¿está bien? Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos. Chao, nos vemos. Buenas noches.